Me llamo Rubén Ruiz, tengo 69 años, y cuando mi hijo Guillermo me pidió 50,000 pesos por última vez para salvar su negocio de la quiebra, le di el dinero, pero también le di algo que no esperaba: la última oportunidad de demostrarme que era el hombre que yo creía haber criado. Lo que él no sabía, mientras firmaba el pagaré con lágrimas en los ojos prometiéndome que esta vez sería diferente, era que yo ya había investigado a fondo la verdadera situación de su empresa y había descubierto que mis 50,000 pesos no iban a salvar ningún negocio. Iban directo a financiar el estilo de vida de lujo que había estado ocultándome durante años, pero que había decidido usar esa mentira como la prueba definitiva de si mi hijo tenía salvación o si era hora de aceptar que había fracasado como padre. Esa palabra, última vez, había salido de la boca de Guillermo tantas veces durante los últimos 10 años que ya había perdido completamente su significado. Pero esta vez, mientras lo veía sentado en mi living, con el traje arrugado y la desesperación pintada en la cara, algo en mi interior me dijo que realmente iba a ser la última. La última vez que me mentiría, la última vez que yo le daría dinero sabiendo que era una mentira, y la última vez que me permitiría creer que todavía había esperanza de recuperar al hijo que había perdido en algún momento entre su juventud prometedora y su adultez irresponsable. Mi historia con Guillermo comienza mucho antes de que se convirtiera en el hombre de 42 años, que vino a mi casa esa tarde de marzo con una historia elaborada sobre problemas de flujo de caja y clientes morosos. Comienza en 1981, cuando nació como el primer hijo varón de una familia trabajadora del barrio de San Cristóbal, donde yo tenía un taller mecánico que me había costado 20 años de esfuerzo construir desde la nada. Guillermo llegó al mundo después de 3 hijas que habían llenado nuestra casa de alegría y desorden femenino. Teresa, Marta y Soledad tenían 8, 6 y 4 años cuando nació su hermano menor, y todas se convirtieron inmediatamente en sus protectoras y admiradoras. Mi esposa Elena estaba radiante de felicidad porque finalmente tenía el hijo varón que tanto había deseado para continuar con el apellido familiar y heredar el taller que había sido mi vida durante 2 décadas. Desde el momento en que Guillermo dio sus primeros pasos, fue evidente que era un niño especial, no solo por ser el único varón entre 4 hermanos, sino porque tenía una personalidad carismática que cautivaba a todos los adultos que lo conocían. Era inteligente, simpático, gracioso y tenía esa habilidad natural para hacer sentir especial a cualquier persona con quien hablaba. Elena y yo estábamos absolutamente orgullosos de nuestro hijo. Mientras mis hijas eran estudiantes aplicadas pero normales, Guillermo sobresalía en todo lo que hacía. Sacaba las mejores notas sin esfuerzo aparente, ganaba concursos de oratoria en el colegio, era el capitán del equipo de fútbol, tenía el papel principal en todas las obras de teatro escolares. Era como si hubiera nacido para brillar. El problema, que no me di cuenta hasta mucho después, era que todo ese éxito temprano le llegaba demasiado fácil. Guillermo nunca había tenido que esforzarse realmente para conseguir lo que quería. Su inteligencia natural, su carisma y la adoración de su familia habían creado un ambiente donde las cosas buenas simplemente le sucedían sin que él tuviera que desarrollar disciplina, perseverancia o tolerancia a la frustración. Cuando Guillermo cumplió 10 años, decidí empezar a enseñarle el oficio de la mecánica automotriz. Pensé que era importante que aprendiera a trabajar con las manos, que entendiera el valor del esfuerzo físico, que se conectara con la tradición familiar que había construido el taller desde cero. Los sábados por la mañana venía conmigo y yo le enseñaba las herramientas básicas, cómo funcionaban los motores, qué hacía cada parte del auto. Al principio, Guillermo mostraba curiosidad genuina por el trabajo mecánico. Hacía preguntas inteligentes, prestaba atención a mis explicaciones, parecía entender intuitivamente conceptos que a otros chicos les costaba mucho asimilar. Yo estaba convencido de que tenía un talento natural para la mecánica y que eventualmente se convertiría en mi socio en el taller. Pero a medida que Guillermo crecía, empezó a mostrar menos interés en el trabajo manual y más fascinación por cosas que él consideraba más elegantes o modernas. Le gustaba la tecnología,
las computadoras que empezaban a aparecer, los negocios que veía en la televisión, todo lo que le parecía más sofisticado que arreglar autos en un taller de barrio. Durante la escuela secundaria, Guillermo era el estudiante más popular de su año. Era presidente del centro de estudiantes, salía con la chica más linda del colegio, organizaba fiestas que se volvían legendarias entre sus compañeros. Todos los padres querían que sus hijos fueran amigos de Guillermo porque parecía tener el tipo de magnetismo personal que garantizaba éxito en la vida. Elena estaba extasiada con el desarrollo social de nuestro hijo. Rubén, me decía, Guillermo tiene todas las cualidades de un líder nato. Va a ser alguien muy importante cuando crezca. Va a ir mucho más lejos de lo que nosotros pudimos ir. Yo también estaba orgulloso, pero empezaba a preocuparme por el hecho de que todo le resultara tan fácil sin esfuerzo real. Cuando llegó el momento de decidir qué estudiar después del secundario, Guillermo anunció que quería estudiar administración de empresas en una universidad privada cara. No quería ir a una universidad pública porque decía que el ambiente no era apropiado para alguien con sus ambiciones empresariales. Quería estudiar en una institución donde se codeara con hijos de empresarios exitosos. La universidad que Guillermo había elegido costaba una fortuna para nuestro presupuesto familiar. Yo tenía el taller mecánico que generaba ingresos decentes, pero no espectaculares, y Elena trabajaba medio tiempo como secretaria en una oficina del barrio. Mantener a Guillermo en esa universidad significaba que todas sus hermanas tendrían que estudiar en universidades públicas porque no íbamos a poder financiar educación privada para todos. Mis hijas aceptaron esta situación sin quejarse porque también creían que Guillermo era especial y que merecía las mejores oportunidades. «Papá», me dijo Teresa, la mayor, «Guillermo va a ser exitoso y después va a ayudar a toda la familia. Es justo que invirtamos en él ahora». Era una lógica que sonaba razonable, pero que establecía un precedente peligroso. Durante los años universitarios, Guillermo desarrolló gustos cada vez más caros y sofisticados. Quería ropa de marca para estar a la altura de sus compañeros de familias acomodadas. Quería un auto propio para no tener que viajar en transporte público. Quería dinero para salir a lugares exclusivos donde se movía su nuevo círculo social universitario. Los gastos universitarios de Guillermo no se limitaban a la matrícula y los libros. Constantemente aparecían oportunidades educativas que requerían inversión adicional, cursos de especialización en el exterior, seminarios dictados por profesionales reconocidos, materiales de estudio importados que no se conseguían en Argentina, software profesional que costaba fortunas, pero que según él era indispensable para su formación. Un episodio que recuerdo claramente fue cuando Guillermo tenía 22 años y me pidió dinero para participar en un programa de intercambio estudiantil con una universidad de Estados Unidos. El programa duraba un semestre y costaba $15,000, pero Guillermo estaba convencido de que la experiencia internacional le iba a abrir puertas profesionales que justificarían cualquier inversión. «Papá», me explicó Guillermo con el entusiasmo que caracterizaba todos sus proyectos, «este intercambio me va a dar un diferencial competitivo enorme cuando busque trabajo. Las empresas multinacionales valoran mucho la experiencia internacional, y yo voy a volver con contactos y conocimientos que nadie más de mi generación va a tener». Para financiar ese viaje de estudios, tuve que vender 2 de las máquinas más caras del taller mecánico y pedir un préstamo bancario con garantía hipotecaria sobre mi casa. Elena apoyaba completamente la decisión porque pensaba que la educación internacional era la mejor inversión que podíamos hacer en el futuro de Guillermo. Guillermo se fue a Estados Unidos durante 6 meses y volvió hablando perfectamente inglés y con historias fascinantes sobre la vida universitaria estadounidense. Había estudiado en una universidad prestigiosa, había conocido estudiantes de todo el mundo, había participado en proyectos académicos que le habían dado una perspectiva global sobre los negocios internacionales, pero también había desarrollado expectativas de vida que estaban completamente desconectadas de la realidad económica argentina. Hablaba constantemente sobre cómo las cosas se hacían en el exterior. Comparaba negativamente todo lo argentino con los estándares internacionales que había conocido.
Parecía haber perdido la conexión con su origen humilde de barrio. Para financiar este estilo de vida estudiantil, yo trabajaba 12 horas por día en el taller y Elena había empezado a trabajar tiempo completo. También tuve que pedir algunos préstamos pequeños para cubrir gastos extraordinarios que Guillermo presentaba como inversiones en su futuro profesional. Cursos especializados, seminarios, materiales académicos costosos. Durante el último año de universidad, Guillermo empezó a hablar sobre sus planes post-graduación con una confianza que me preocupaba. No solo quería conseguir el mejor trabajo disponible, sino que tenía expectativas específicas sobre el salario inicial, el tipo de oficina donde trabajaría, el auto de la empresa que esperaba recibir, las vacaciones anuales que consideraba apropiadas para alguien de su nivel educativo. Papá, me decía Guillermo mientras revisaba ofertas laborales, después de todo lo que invertiste en mi educación, no puedo aceptar cualquier trabajo. Tengo que conseguir una posición que esté a la altura de mi preparación. Si acepto algo mediocre ahora, voy a estar limitando mi potencial de crecimiento para toda la carrera. Esta actitud me generaba una ansiedad constante porque yo veía el costo real de mantener a Guillermo en la universidad, pero él parecía dar por sentado que todo ese sacrificio era natural y que yo tenía recursos ilimitados para financiar sus ambiciones. Nunca me preguntaba si podía permitirme los gastos que me pedía. Nunca mostraba conciencia sobre el esfuerzo que representaba conseguir el dinero. Guillermo se graduó en 1999 con excelentes notas y múltiples ofertas laborales. Todas las empresas querían contratarlo porque tenía esa combinación rara de inteligencia académica, experiencia internacional y carisma personal que es muy valorada en el mundo de los negocios. Elena y yo estábamos inmensamente orgullosos cuando lo vimos recibir su diploma con honores. Su primer trabajo fue en una empresa multinacional de consultoría, donde empezó con un sueldo que era 3 veces lo que yo ganaba en el taller después de 30 años de experiencia. Guillermo tenía 23 años y ya ganaba más dinero que su padre. Elena lo celebraba como la confirmación de que nuestras inversiones en su educación habían valido la pena. Sin embargo, en lugar de sentir gratitud por los sacrificios que habíamos hecho para darle esa educación, Guillermo parecía pensar que su éxito profesional era el resultado natural de sus méritos personales. Raramente mencionaba el costo que había tenido para nosotros financiar su universidad, como si hubiera olvidado que yo había vendido máquinas del taller y pedido préstamos para pagar sus estudios. Pero junto con el éxito profesional temprano, Guillermo desarrolló expectativas de vida que estaban completamente desconectadas de la realidad económica de nuestra familia. Quería mudarse a un departamento caro en Palermo, quería viajar frecuentemente al exterior, quería comprar tecnología de última generación, quería vivir como alguien que ganaba 5 veces más de lo que realmente ganaba. La primera vez que Guillermo me pidió dinero prestado después de empezar a trabajar, me sorprendió mucho. «Papá», me dijo, «necesito que me prestes 20,000 pesos para el depósito de garantía del departamento que quiero alquilar. En cuanto cobre mi primer sueldo completo, te devuelvo todo. Es solo para adelantar los gastos iniciales». 20,000 pesos era una suma considerable para mí, pero pensé que era razonable ayudar a mi hijo a establecerse profesionalmente. También pensé que si tenía un trabajo con buen sueldo, iba a poder devolver el dinero rápidamente como había prometido. Lo que no entendí en ese momento era que estaba estableciendo un precedente peligroso. Cuando llegó el momento de devolver los 20,000 pesos, Guillermo me explicó que había tenido gastos inesperados durante su primer mes de trabajo y que necesitaba un poco más de tiempo para reunir el dinero. «Papá», me dijo, «tuve que comprar ropa apropiada para la oficina, pagar el registro del auto, adelantar algunos gastos del departamento. Dame 2 meses más y te devuelvo todo junto». Los 2 meses se convirtieron en 4, después en 6, hasta que finalmente Guillermo dejó de mencionar el tema completamente. Cuando yo le recordaba la deuda, siempre tenía una excusa válida: un gasto médico imprevisto, un curso de capacitación que había tenido que pagar, un viaje de trabajo que había requerido gastos personales. Nunca me devolvió esos primeros 20,000 pesos. En el año 2002,
Cuando Guillermo tenía 26 años, conoció a Vanessa Figueroa en una fiesta de la empresa. Vanessa era hija de un empresario textil próspero. Había estudiado en colegios privados de élite y se movía naturalmente en círculos sociales de clase alta. Era una mujer hermosa, inteligente y sofisticada que representaba exactamente el tipo de pareja que Guillermo creía merecer. El noviazgo con Vanessa intensificó dramáticamente las demandas económicas de Guillermo. No era solo que ella esperara un cierto nivel de vida, sino que Guillermo había decidido que tenía que impresionar a la familia de ella, demostrando que podía mantenerla en el estilo al cual estaba acostumbrada. Cada salida era una producción costosa, cada regalo tenía que ser perfecto, cada ocasión social requería gastos extraordinarios. «Papá», me decía Guillermo cuando venía a pedirme dinero para financiar su relación con Vanessa, «sé que te parece mucho gasto, pero estoy invirtiendo en mi futuro. La familia de Vanessa tiene conexiones que me van a ayudar profesionalmente. Si me caso con ella, voy a tener acceso a oportunidades de negocios que nunca podría conseguir por mi cuenta». Esta lógica me sonaba peligrosa porque convertía el amor en una transacción comercial. Pero Elena estaba fascinada con la idea de que Guillermo se casara con alguien de clase alta. «Rubén», me decía, «esta es la oportunidad de que nuestro hijo entre definitivamente en un nivel social superior. Si Vanessa es la mujer de su vida, tenemos que hacer todo lo posible para ayudarlo a conquistarla». Durante los 3 años de noviazgo, yo financié prácticamente toda la relación de Guillermo con Vanessa. Cenas en restaurantes que costaban lo que yo ganaba en una semana, viajes románticos a destinos exclusivos, regalos de cumpleaños y aniversarios que costaban fortunas, ropa apropiada para eventos sociales de la familia de ella. El patrón era siempre el mismo. Guillermo me pedía dinero para un gasto especial relacionado con Vanessa, prometía devolver el dinero en cuanto cobrara el sueldo o el aguinaldo, y después aparecía con una nueva excusa para postergar el pago. Gradualmente, los montos se fueron haciendo más grandes y los plazos de devolución más largos. Un episodio particularmente doloroso fue cuando Guillermo me pidió 30,000 pesos para comprarle a Vanessa un anillo de compromiso apropiado para su nivel social. «Papá», me explicó, «no puedo pedirle matrimonio con un anillo barato. Su familia va a pensar que no soy capaz de mantenerla bien. Este anillo es una inversión en nuestro futuro como pareja». Para conseguir esos 30,000 pesos, tuve que vender herramientas especializadas del taller que había tardado años en comprar. Eran máquinas que me facilitaban el trabajo y me permitían ofrecer servicios más complicados, pero las vendí porque creí que estaba ayudando a Guillermo a asegurar su felicidad matrimonial. Cuando vi el anillo que había comprado con mi dinero, me di cuenta de que costaba probablemente más que mi auto. Era una pieza hermosa que definitivamente impresionaba, pero también era una demostración de que Guillermo había perdido completamente la perspectiva sobre el valor del dinero. Gastaba como si los recursos fueran ilimitados. La propuesta de matrimonio fue una producción hollywoodense que Guillermo organizó durante un viaje a Bariloche, que por supuesto también financié yo. Alquiló una cabaña exclusiva con vista al lago, contrató un fotógrafo profesional para documentar el momento, organizó una cena romántica con champán importado. Todo tenía que ser perfecto para la mujer de su vida. Vanessa aceptó la propuesta con lágrimas de felicidad y las fotos de la propuesta fueron espectaculares. Guillermo parecía haber logrado exactamente lo que había planeado, impresionar a la mujer que amaba y a su familia con una demostración de amor que estaba a la altura de sus expectativas sociales. Elena estaba extasiada con la perspectiva de tener una nuera de clase alta, pero inmediatamente después de la propuesta empezaron los preparativos para la boda, que se convirtieron en una escalada de gastos que superó todo lo anterior. Vanessa tenía una visión muy específica de su boda ideal, y Guillermo estaba decidido a darle exactamente lo que quería, sin importar el costo. En el año 2005, Guillermo y Vanessa se casaron en una boda lujosa en un country club de zona norte. La ceremonia costó una fortuna que fue financiada mitad por la familia de Vanessa y mitad por nosotros. Para pagar nuestra parte, tuve que hipotecar el taller mecánico que había tardado 25 años en terminar de pagar completamente. La boda fue hermosa y elegante,
con 300 invitados, banda en vivo, servicio de catering gourmet y todos los detalles que Vanessa había soñado para su día perfecto. Guillermo se veía radiante de felicidad, Elena lloraba de orgullo y yo trataba de no pensar en que me había endeudado por los próximos 10 años para pagar una fiesta de una noche. Durante la recepción, varios invitados me felicitaron por haber criado a un hijo tan exitoso y por haber organizado una celebración tan elegante. Yo sonreía y agradecía, pero por dentro calculaba obsesivamente cuántos años tendría que trabajar para pagar la hipoteca que había firmado para financiar esa boda. La familia de Vanessa parecía genuinamente impresionada con la celebración, y Guillermo me agradeció efusivamente por haber hecho posible el día más importante de su vida. «Papá», me dijo durante la fiesta, «sé que hiciste un gran sacrificio para que tuviéramos esta boda perfecta. Nunca voy a olvidar todo lo que hiciste por nosotros». Pero incluso mientras me agradecía, yo notaba que Guillermo no parecía entender completamente la magnitud del sacrificio que había hecho. Para él, era natural que los padres financiaran las bodas de sus hijos, especialmente cuando el hijo había tenido el éxito profesional que él había logrado. No veía la contradicción entre ganar un buen sueldo y seguir dependiendo económicamente de su padre. Para financiar este estilo de vida estudiantil, yo trabajaba 12 horas por día en el taller, y Elena había empezado a trabajar tiempo completo. También tuve que pedir algunos préstamos pequeños para cubrir gastos extraordinarios que Guillermo presentaba como inversiones en su futuro profesional, cursos especializados, seminarios, materiales académicos costosos. Guillermo se graduó en 1999 con excelentes notas y múltiples ofertas laborales. Todas las empresas querían contratarlo porque tenía esa combinación rara de inteligencia académica y carisma personal que es muy valorada en el mundo de los negocios. Elena y yo estábamos inmensamente orgullosos cuando lo vimos recibir su diploma con honores. Su primer trabajo fue en una empresa multinacional de consultoría, donde empezó con un sueldo que era 3 veces lo que yo ganaba en el taller después de 30 años de experiencia. Guillermo tenía 23 años y ya ganaba más dinero que su padre. Elena lo celebraba como la confirmación de que nuestras inversiones en su educación habían valido la pena. Pero junto con el éxito profesional temprano, Guillermo desarrolló expectativas de vida que estaban completamente desconectadas de la realidad económica de nuestra familia. Quería mudarse a un departamento caro en Palermo, quería viajar frecuentemente al exterior, quería comprar tecnología de última generación, quería vivir como alguien que ganaba 5 veces más de lo que realmente ganaba. En el año 2002, cuando Guillermo tenía 26 años, conoció a Vanessa Figueroa en una fiesta de la empresa. Vanessa era hija de un empresario textil próspero, había estudiado en colegios privados de élite y se movía naturalmente en círculos sociales de clase alta. Era una mujer hermosa, inteligente y sofisticada que representaba exactamente el tipo de pareja que Guillermo creía merecer. La primera vez que Guillermo nos presentó a Vanessa, Elena quedó deslumbrada. Era exactamente la nuera que había soñado. Elegante, educada, de buena familia, con modales impecables. Vanessa fue cortés con nosotros, pero era obvio que no pertenecíamos al mismo mundo social. Su familia tenía empleada doméstica, casa de verano en la costa, viajaba regularmente a Europa. El noviazgo de Guillermo y Vanessa duró 3 años durante los cuales él gastó fortunas, tratando de mantener un nivel de vida que estuviera a la altura de las expectativas de ella y su familia. Cenas en restaurantes caros, vacaciones en destinos exclusivos, regalos costosos para cumpleaños y aniversarios, ropa de diseñadores para estar apropiadamente vestido en eventos sociales. Para financiar este estilo de vida, Guillermo empezó a pedirme préstamos temporales que siempre iba a devolver en cuanto cobrara el aguinaldo o cuando cerrara el negocio que estaba preparando. Eran sumas de 10, 15, 20 mil pesos que para mí representaban semanas de trabajo en el taller, pero que él gastaba en una sola noche de diversión con Vanessa y sus amigos. Elena me presionaba para que le diera el dinero a Guillermo porque pensaba que era normal que los padres ayudaran a los hijos a establecerse socialmente.
Rubén, me decía, Guillermo está construyendo su futuro profesional. Estas inversiones en su vida social van a dar frutos cuando haga los contactos correctos y consiga mejores oportunidades laborales. En el año 2005, Guillermo y Vanessa se casaron en una boda lujosa en un country club de zona norte. La ceremonia costó una fortuna, que fue financiada mitad por la familia de Vanessa y mitad por nosotros. Para pagar nuestra parte, tuve que hipotecar el taller mecánico que había tardado 25 años en terminar de pagar completamente. La boda fue hermosa y elegante, con 300 invitados, banda en vivo, servicio de catering gourmet y todos los detalles que Vanessa había soñado para su día perfecto. Guillermo se veía radiante de felicidad. Elena lloraba de orgullo, y yo trataba de no pensar en que me había endeudado por los próximos 10 años para pagar una fiesta de una noche. Después de la boda, Guillermo y Vanessa se mudaron a un departamento de 3 ambientes en Palermo que costaba más en alquiler mensual que todos mis gastos familiares juntos. Guillermo justificaba este gasto diciendo que la ubicación era fundamental para su carrera profesional, que vivir en el lugar correcto era una inversión en su futuro empresarial. La mudanza al departamento de Palermo marcó el comienzo de una nueva etapa en los pedidos de préstamos de Guillermo. Ya no eran gastos ocasionales para eventos especiales, sino demandas constantes para mantener un estilo de vida que estaba sistemáticamente por encima de sus ingresos reales. Cada mes había alguna emergencia que requería ayuda económica de mi parte. «Papá», me decía Guillermo cuando venía a pedirme dinero para gastos básicos de su nueva vida matrimonial, «con el departamento más caro y todos los gastos de pareja, mi sueldo se queda corto algunos meses. Pero es temporal hasta que me asciendan en la empresa o hasta que Vanessa consiga un trabajo mejor. Solo necesito que me ayudes a pasar estos primeros meses de adaptación». Lo que más me preocupaba era que Guillermo parecía haber perdido completamente la capacidad de distinguir entre necesidades reales y caprichos costosos. Todo se había vuelto indispensable para mantener el nivel de vida que había construido. Cenas frecuentes en restaurantes caros, vacaciones regulares en destinos exclusivos, tecnología de última generación, ropa de diseñadores. Durante el primer año de matrimonio, yo financié prácticamente todas las emergencias domésticas de Guillermo y Vanessa. Un mes era la heladera que se había rompido y necesitaban reemplazar por una importada. Otro mes era el auto que requería reparaciones caras. Otro mes era un viaje de trabajo de Vanessa que necesitaba financiamiento anticipado. Elena justificaba todos estos préstamos, diciéndome que era normal que las parejas jóvenes necesitaran ayuda para establecerse, especialmente cuando tenían el potencial de éxito que mostraba Guillermo. «Rubén», me decía, «estamos invirtiendo en el futuro de nuestro hijo y nuestra nuera. Cuando tengan estabilidad económica, nos van a devolver todo y van a estar agradecidos para toda la vida». Pero yo empezaba a ver un patrón preocupante. Guillermo nunca ajustaba sus gastos a sus ingresos. En lugar de vivir dentro de sus posibilidades y ahorrar gradualmente para los lujos que quería, gastaba inmediatamente en todo lo que deseaba y después buscaba financiamiento externo para cubrir la diferencia. Era como si hubiera desarrollado una adicción al gasto que no podía controlar. Los primeros años de matrimonio parecían ir bien para Guillermo y Vanessa. Él había ascendido a gerente en la empresa de consultoría y ella trabajaba en marketing para una empresa de lujo. Tenían 2 ingresos buenos, viajaban regularmente, se vestían impecablemente, parecían tener exactamente la vida sofisticada que ambos habían querido construir. Pero detrás de esa fachada de éxito, yo estaba financiando secretamente una parte significativa de su estilo de vida. Los préstamos se habían vuelto tan frecuentes que prácticamente tenía un presupuesto mensual dedicado a emergencias de Guillermo. Era dinero que yo generaba trabajando horas extras en el taller, sacrificando mis propios gastos para mantener las apariencias de mi hijo. En el año 2008 nació Martín, el primer hijo de Guillermo y Vanessa. Ser abuelo me llenó de una felicidad que no había experimentado desde que mis propios hijos eran pequeños. Martín era un bebé hermoso que combinaba los mejores rasgos físicos de sus padres
Y ver a Guillermo como padre me recordó la época en que él mismo era un niño lleno de potencial. La llegada de Martín también intensificó las demandas económicas de Guillermo. Ahora no solo tenía que mantener su estilo de vida personal, sino que quería darle a su hijo lo mejor de todo desde el primer día. La cuna tenía que ser importada. La ropa tenía que ser de diseñadores especializados en bebés. Los juguetes tenían que ser educativos y costosos. «Papá», me explicaba Guillermo cuando me pedía dinero para gastos del bebé, «Martín es tu nieto, y queremos que tenga las mejores oportunidades desde el principio. La guardería que elegimos es cara, pero es la mejor de la zona. Los controles médicos son con los mejores pediatras privados. Estamos invirtiendo en su desarrollo desde bebé». Cada etapa del crecimiento de Martín se convertía en una nueva serie de gastos indispensables que Guillermo no podía financiar con sus ingresos regulares. Cuando empezó a caminar, necesitaba zapatos ortopédicos especiales. Cuando empezó a hablar, necesitaba clases de estimulación temprana. Cuando cumplió 2 años, necesitaba una fiesta memorable con animadores profesionales. Durante los siguientes 5 años, Guillermo me pidió préstamos prácticamente cada 3 o 4 meses. Siempre había una emergencia, siempre había un gasto imprevisto, siempre había una oportunidad que requería inversión inmediata. Los montos fueron creciendo gradualmente, de 10,000 pesos a 20,000, de 20,000 a 30,000, de 30,000 a 40,000. Lo que más me desconcertaba era que Guillermo nunca parecía aprender de la experiencia. Cada crisis económica se resolvía con mi dinero, pero después él volvía exactamente a los mismos patrones de gasto que habían creado la crisis anterior. Era como si tuviera una incapacidad psicológica para vivir dentro de sus posibilidades. Elena apoyaba completamente estas ayudas económicas porque veía a Guillermo luchando por mantener a su familia y su carrera profesional en un ambiente competitivo. «Rubén», me decía, «nuestro hijo está trabajando duro para triunfar en la vida. Es normal que necesite ayuda de vez en cuando. Cuando sea exitoso, nos va a devolver todo con creces». Un episodio que me marcó especialmente fue cuando Martín cumplió 5 años y Guillermo organizó una fiesta que costó más que muchas bodas. Alquiló un salón de fiestas, contrató animadores profesionales, mandó a hacer una torta temática elaborada, repartió souvenirs caros para todos los invitados. Era una celebración infantil que había costado más que mi sueldo de 3 meses. «Papá», me dijo Guillermo cuando me pidió dinero para financiar esa fiesta, «quiero que Martín tenga recuerdos hermosos de su infancia. Mis compañeros de trabajo organizan fiestas así para sus hijos y no puedo ser el único que le da algo mediocre a su hijo. Además, esto también es networking. Van a venir familias importantes que pueden ayudarme profesionalmente». Esa fiesta me hizo darme cuenta de algo perturbador. Guillermo había empezado a usar a su propio hijo como excusa para gastos que en realidad servían para mantener su imagen social. No era solo que quisiera darle lo mejor a Martín, sino que había convertido la paternidad en una competencia de estatus donde cada evento tenía que superar al anterior. Pero lo más preocupante era que yo había empezado a notar inconsistencias en las historias que Guillermo me contaba sobre sus gastos. A veces los números no coincidían, a veces las explicaciones cambiaban entre conversaciones, a veces descubría casualmente que había gastado dinero en cosas que no me había mencionado. Una tarde, mientras visitaba a Martín en el departamento de Palermo, vi facturas de compras que no correspondían con los gastos esenciales que Guillermo me había descrito. Había recibos de restaurantes carísimos, compras de ropa de lujo, gastos en tecnología costosa que no tenían nada que ver con las emergencias familiares que había usado para justificar sus pedidos de préstamos. Cuando le pregunté a Guillermo sobre esas facturas, se puso nervioso y me explicó que eran gastos de trabajo o inversiones en su carrera profesional que tenía que hacer para mantener su posición en la empresa. Pero sus explicaciones sonaban cada vez más elaboradas y menos convincentes. Fue en esa época que empecé a sospechar que Guillermo no me estaba contando la verdad completa sobre su situación financiera. No era solo que tuviera problemas ocasionales de flujo de caja, sino que parecía tener un desequilibrio estructural entre sus ingresos y sus gastos
que estaba cubriendo sistemáticamente con préstamos familiares. En el año 2013, cuando Martín tenía 5 años, Guillermo me anunció que había decidido renunciar a la empresa de consultoría para abrir su propia agencia de marketing digital. Era una decisión arriesgada que me preocupó mucho, pero él estaba convencido de que era el momento perfecto para independizarse y construir su propio imperio empresarial. La decisión de emprender parecía estar motivada no solo por ambición profesional, sino también por la necesidad de generar más ingresos para sostener el estilo de vida que había desarrollado durante años. Guillermo había llegado al límite de lo que podía ganar como empleado y necesitaba una fuente de ingresos más alta para mantener sus gastos sin depender constantemente de préstamos familiares. «Papá», me explicó Guillermo con el entusiasmo que había tenido desde chico cuando algo lo emocionaba. «El marketing digital es el futuro de los negocios. Las empresas están desesperadas por encontrar especialistas en este tema y yo tengo todos los contactos necesarios para empezar con clientes importantes. En 2 años voy a estar ganando 10 veces más de lo que ganaba como empleado». La confianza de Guillermo era contagiosa, y yo quería creer que finalmente había encontrado la solución a sus problemas económicos crónicos. Si realmente podía construir una empresa exitosa, no solo resolvería su situación financiera, sino que podría devolver todo el dinero que le había prestado durante años. Para iniciar la agencia de marketing digital, Guillermo necesitaba una inversión inicial de 100,000 pesos para alquilar oficinas, comprar equipamiento, contratar empleados y mantener los gastos operativos durante los primeros meses mientras conseguía clientes. Era una suma enorme para mí, que representaba prácticamente todos los ahorros que había acumulado durante 30 años de trabajo. Elena estaba entusiasmada con la idea de que Guillermo se convirtiera en empresario independiente. «Rubén», me decía, «esta es la oportunidad que estábamos esperando para que Guillermo demuestre todo su potencial. Si no lo apoyamos ahora, se va a arrepentir toda la vida de no haber intentado construir su propio negocio». Después de pensarlo mucho, decidí prestarle los 100,000 pesos a Guillermo para su empresa. Era la suma más grande que había prestado en mi vida, pero creía genuinamente en su capacidad empresarial y pensé que era una inversión en el futuro de mi familia. Guillermo estaba tan agradecido que me abrazó con lágrimas en los ojos prometiéndome que no me iba a defraudar. Los primeros años de matrimonio parecían ir bien para Guillermo y Vanessa. Él había ascendido a gerente en la empresa de consultoría y ella trabajaba en marketing para una empresa de lujo. Tenían 2 ingresos buenos, viajaban regularmente, se vestían impecablemente, parecían tener exactamente la vida sofisticada que ambos habían querido construir. En el año 2008 nació Martín, el primer hijo de Guillermo y Vanessa. Ser abuelo me llenó de una felicidad que no había experimentado desde que mis propios hijos eran pequeños. Martín era un bebé hermoso que combinaba los mejores rasgos físicos de sus padres, y ver a Guillermo como padre me recordó la época en que él mismo era un niño lleno de potencial. Pero la llegada de Martín también trajo nuevas presiones económicas para Guillermo y Vanessa. Querían que su hijo tuviera lo mejor de todo: la mejor guardería, los mejores juguetes, la mejor ropa, las mejores oportunidades de desarrollo. Estos gastos adicionales se sumaron a un estilo de vida que ya era caro, y Guillermo empezó a pedirme préstamos con más frecuencia. «Papá», me decía Guillermo cuando venía a pedirme dinero, «con el bebé los gastos se multiplicaron, pero es temporal. En unos meses me van a ascender en la empresa y voy a poder devolverte todo lo que me prestaste. Solo necesito que me ayudes a pasar este periodo de ajuste». Siempre sonaba razonable, siempre tenía planes concretos para devolver el dinero, siempre era la última vez que necesitaría ayuda. Durante los siguientes 5 años, Guillermo me pidió préstamos prácticamente cada 3 o 4 meses. Siempre había una emergencia, siempre había un gasto imprevisto, siempre había una oportunidad que requería inversión inmediata. Los montos fueron creciendo gradualmente, de 10,000 pesos a 20,000, de 20,000 a 30,000, de 30,000 a 40,000. Elena apoyaba completamente estas ayudas económicas
porque veía a Guillermo luchando por mantener a su familia y su carrera profesional en un ambiente competitivo. Rubén, me decía, nuestro hijo está trabajando duro para triunfar en la vida. Es normal que necesite ayuda de vez en cuando. Cuando sea exitoso, nos va a devolver todo con creces. Pero yo empezaba a notar patrones preocupantes en el comportamiento de Guillermo. Nunca devolvía el dinero en los plazos prometidos. Siempre tenía excusas elaboradas sobre por qué el ascenso se había postergado o por qué el negocio paralelo no había dado los resultados esperados. Además, su estilo de vida no parecía ajustarse nunca a sus ingresos reales. En el año 2013, cuando Martín tenía 5 años, Guillermo me anunció que había decidido renunciar a la empresa de consultoría para abrir su propia agencia de marketing digital. Era una decisión arriesgada que me preocupó mucho, pero él estaba convencido de que era el momento perfecto para independizarse y construir su propio imperio empresarial. «Papá», me explicó Guillermo con el entusiasmo que había tenido desde chico cuando algo lo emocionaba. «El marketing digital es el futuro de los negocios. Las empresas están desesperadas por encontrar especialistas en este tema y yo tengo todos los contactos necesarios para empezar con clientes importantes. En 2 años voy a estar ganando 10 veces más de lo que ganaba como empleado». Para iniciar la agencia de marketing digital, Guillermo necesitaba una inversión inicial de 100,000 pesos para alquilar oficinas, comprar equipamiento, contratar empleados y mantener los gastos operativos durante los primeros meses mientras conseguía clientes. Era una suma enorme para mí, que representaba prácticamente todos los ahorros que había acumulado durante 30 años de trabajo. Elena estaba entusiasmada con la idea de que Guillermo se convirtiera en empresario independiente. «Rubén», me decía, «esta es la oportunidad que estábamos esperando para que Guillermo demuestre todo su potencial. Si no lo apoyamos ahora, se va a arrepentir toda la vida de no haber intentado construir su propio negocio». Después de pensarlo mucho, decidí prestarle los 100,000 pesos a Guillermo para su empresa. Era la suma más grande que había prestado en mi vida, pero creía genuinamente en su capacidad empresarial y pensé que era una inversión en el futuro de mi familia. Guillermo estaba tan agradecido que me abrazó con lágrimas en los ojos, prometiéndome que no me iba a defraudar. Los primeros meses de la agencia parecían ir muy bien. Guillermo había alquilado oficinas modernas en Palermo, había contratado 3 empleados jóvenes y talentosos, había conseguido algunos clientes importantes que estaban satisfechos con los servicios. Me mostraba balances mensuales que indicaban crecimiento constante y proyecciones optimistas para el futuro. Pero después del primer año, empezaron a surgir problemas. Algunos clientes grandes cancelaron sus contratos. Los empleados pedían aumentos de sueldo que Guillermo no podía pagar. Los gastos operativos eran más altos de lo que había calculado inicialmente. La agencia que había empezado con tanto entusiasmo empezó a tener dificultades financieras serias. Guillermo volvió a pedirme dinero, pero ahora los préstamos eran para mantener la empresa funcionando, no para hacerla crecer. «Papá», me decía, «esto es normal en cualquier negocio nuevo. Los primeros años siempre son difíciles, pero si aguantamos esta etapa, después vamos a cosechar todos los frutos del esfuerzo inicial. Solo necesito que me ayudes a mantener todo funcionando hasta que mejore la situación». Durante los siguientes 3 años, entre 2014 y 2017, yo financié prácticamente toda la operación de la agencia de marketing de Guillermo. Cada 2 o 3 meses, venía con una nueva crisis que requería inyección inmediata de capital. Un cliente importante que se había atrasado en los pagos, un proveedor que exigía pago anticipado, un empleado clave que amenazaba con irse si no recibía un aumento. Para conseguir todo ese dinero tuve que vender herramientas del taller, liquidar inversiones pequeñas que había hecho durante años, pedir préstamos usando como garantía mi casa familiar. Elena había empezado a trabajar tiempo completo y había convencido a nuestras hijas para que también contribuyeran económicamente cuando podían. «Es por Guillermo», nos decíamos todos. «Es para salvar el negocio de la familia. Cuando la agencia se estabilice, todos vamos a beneficiarnos». Era una lógica que sonaba convincente,
pero que estaba basada en la fe ciega en el talento empresarial de Guillermo y en la esperanza de que sus problemas fueran realmente temporales. En el año 2018, después de 5 años de pérdidas constantes, Guillermo finalmente admitió que la agencia de marketing no era viable y que iba a tener que cerrarla. Había perdido todos los clientes importantes, no podía pagar a los empleados, debía meses de alquiler de las oficinas y tenía deudas con proveedores que amenazaban con demandarlo. «Papá», me dijo Guillermo cuando vino a contarme sobre el cierre de la agencia, «sé que vos invertiste mucho dinero en mi empresa y sé que te defraudé, pero aprendí muchísimo durante estos años y ahora tengo la experiencia necesaria para emprender algo que realmente funcione. Dame un poco de tiempo para conseguir trabajo otra vez y te voy a devolver hasta el último peso». El fracaso de la agencia representó la pérdida de más de 300,000 pesos que yo había invertido durante 5 años. Era dinero que había tardado décadas en juntar, dinero que representaba mi seguridad para la vejez, dinero que había sacrificado porque creía en la capacidad de mi hijo para construir algo exitoso. Elena estaba devastada por el fracaso del negocio, no tanto por la pérdida económica, sino por ver a Guillermo tan derrotado y deprimido. «Rubén», me decía, «nuestro hijo está pasando por el momento más difícil de su vida. No podemos abandonarlo ahora. Tenemos que ayudarlo a recuperarse y encontrar una nueva oportunidad». Guillermo tardó 6 meses en conseguir otro trabajo. Durante ese periodo, siguió pidiendo dinero para mantener a su familia mientras buscaba empleo. No eran sumas grandes, pero se acumulaban. 5,000 pesos para el alquiler, 3,000 para gastos del colegio de Martín, 2,000 para gastos médicos de Vanessa. Era como si hubiera perdido completamente la capacidad de vivir sin ayuda externa. Cuando finalmente consiguió trabajo como gerente en una empresa de publicidad, pensé que las cosas iban a normalizarse y que Guillermo iba a empezar a devolver algo del dinero que había perdido. Pero en lugar de ajustar su estilo de vida a sus ingresos reales, siguió gastando como si todavía tuviera una empresa próspera. Los pedidos de préstamos continuaron con la misma frecuencia que antes, pero ahora las excusas eran diferentes. Ya no era para salvar una empresa, sino para mantener un nivel de vida que había desarrollado durante años y que no podía o no quería abandonar. Seguía viviendo en el departamento caro de Palermo, seguía mandando a Martín al colegio privado más exclusivo, seguía manteniendo gastos que no correspondían a su situación financiera real. Durante el año 2019 y la primera mitad del 2020, yo seguí prestándole dinero a Guillermo prácticamente cada mes. Había perdido la capacidad de decirle que no, porque Elena me presionaba constantemente y porque yo mismo tenía miedo de que si no lo ayudaba, su familia se desintegrara completamente. Pero en julio del 2020, durante la pandemia que afectó a todos los negocios, decidí contratar a un contador amigo para que me ayudara a organizar mis finanzas personales que habían quedado completamente descontroladas después de años de préstamos a Guillermo. Lo que descubrí me dejó en shock. Durante los últimos 10 años, yo había prestado a Guillermo un total de 500,000 pesos. Era una suma astronómica que representaba más de la mitad de todo el patrimonio que había acumulado durante 40 años de trabajo. Había hipotecado mi taller, había vendido mis ahorros, había comprometido mi futuro económico para financiar la vida de mi hijo, pero lo que más me dolió fue descubrir que Guillermo nunca me había devuelto ni un solo peso. Todos los préstamos que me había pedido temporalmente se habían convertido en regalos que yo había financiado trabajando hasta el agotamiento físico. Mi hijo se había vuelto adicto a mi dinero sin desarrollar nunca la disciplina necesaria para generar ingresos suficientes por sí mismo. El contador me mostró algo aún más preocupante. Según los registros de gastos que había podido reconstruir, Guillermo gastaba aproximadamente 30% más de lo que ganaba en su trabajo regular. Era matemáticamente imposible que pudiera mantener su estilo de vida sin ayuda externa constante, lo cual explicaba por qué siempre necesitaba préstamos nuevos. «Don Rubén», me dijo el contador, «su hijo no tiene problemas temporales de flujo de caja. Tiene un problema estructural de gestión financiera personal.
gasta sistemáticamente más de lo que gana y lo ha estado haciendo durante años usando su dinero como respaldo. Si usted no le pone límites, esta situación va a continuar indefinidamente. Esa revelación me obligó a enfrentar una verdad que había estado evitando durante años. Yo había contribuido a crear el problema financiero de Guillermo, prestándole dinero cada vez que lo necesitaba. En lugar de ayudarlo a desarrollar disciplina económica, le había enseñado que siempre había un rescate disponible cuando gastaba irresponsablemente. Elena se negaba a aceptar esta perspectiva. Rubén, me decía, vos estás siendo demasiado duro con Guillermo. Él está haciendo todo lo posible por salir adelante en una economía muy difícil. Si no lo ayudamos nosotros, ¿quién lo va a ayudar? ¿Querés que tu nieto crezca en la pobreza porque vos decidiste ser egoísta con tu propio hijo? Pero yo había empezado a darme cuenta de que mi ayuda no estaba ayudando realmente a Guillermo. Al contrario, lo estaba convirtiendo en una persona dependiente que había perdido la motivación para resolver sus problemas por sí mismo. Cada préstamo que le daba era como darle droga a un adicto. Aliviaba el síntoma inmediato, pero empeoraba la enfermedad subyacente. En febrero del 2021, decidí tener una conversación seria con Guillermo sobre su situación financiera. Le dije que había revisado todos los préstamos que le había hecho durante los últimos años y que había llegado a la conclusión de que tenía que empezar a devolver algo del dinero antes de que yo pudiera considerar prestarle más. Guillermo reaccionó mal a mi planteo. «Papá», me dijo, «me parece injusto que ahora me presiones para devolver plata cuando sabes que estoy pasando por un momento difícil. Yo nunca te pedí regalos, siempre fueron préstamos, y siempre tuve la intención de devolverlos cuando mejorara mi situación. Pero si me exigís pagos ahora, me van a dejar en una posición imposible». «Guillermo», le respondí, «hace 10 años que me decís que tu situación va a mejorar, pero never mejora. Hace 10 años que me pedís préstamos temporales que nunca devolvés. Llegó el momento de que asumas responsabilidad por tus decisiones financieras y empieces a vivir dentro de tus posibilidades reales». La conversación terminó en una discusión fuerte, donde Guillermo me acusó de ser egoísta y de no entender las presiones que enfrentaba como padre de familia en el mundo moderno. Elena tomó el lado de Guillermo y me dijo que estaba siendo cruel con nuestro hijo cuando más necesitaba nuestro apoyo. Me sentí completamente solo en mi propia familia. Durante los siguientes meses, Guillermo no me pidió dinero prestado. Pensé que tal vez había entendido mi mensaje y que estaba haciendo el esfuerzo de ajustar sus gastos a sus ingresos, pero en septiembre del 2021 descubrí que en realidad estaba pidiendo dinero prestado a sus hermanas, que le habían estado dando sus ahorros personales para ayudarlo. Teresa, Marta y Soledad habían estado financiando en secreto los gastos de Guillermo durante meses, convencidas de que estaban ayudando a su hermano menor a superar una crisis temporal. Cuando me enteré, me di cuenta de que el problema era mucho más serio de lo que había imaginado. Guillermo había aprendido a manipular la compasión familiar para conseguir dinero de cualquier fuente disponible. Esa noche, tuve una reunión familiar con mis 4 hijos, donde les expliqué la situación real. Les mostré los números que el contador había calculado. Les expliqué el patrón de endeudamiento constante de Guillermo. Les hice entender que seguir prestándole dinero no lo estaba ayudando, sino empeorando su problema. Mis hijas se sorprendieron mucho cuando vieron la magnitud de las sumas que Guillermo había pedido prestadas durante años. «Papá», me dijo Teresa, «nosotras pensamos que eran préstamos pequeños y ocasionales. No sabíamos que había estado pidiendo tanto dinero durante tanto tiempo. Es una cantidad enorme». Guillermo trató de defenderse diciendo que todos los préstamos habían sido para gastos legítimos y necesarios, que él nunca había gastado dinero en caprichos o lujos innecesarios. Pero cuando le pedí que me mostrara documentación de en qué había gastado el dinero, no pudo proporcionar registros claros de sus gastos. En diciembre del 2021, decidí implementar una política familiar nueva. No íbamos a prestarle más dinero a Guillermo hasta que hubiera devuelto al menos la mitad de lo que debía y hubiera demostrado durante 6 meses que podía vivir sin pedir ayuda externa. Era una medida drástica, pero necesaria para romper el círculo vicioso de dependencia.
Elena se opuso fuertemente a esta decisión. «Rubén», me dijo, «no podés castigar a tu hijo por haber tenido mala suerte en los negocios. Guillermo no es un irresponsable. Solo está pasando por un periodo difícil que va a superar si le damos tiempo y apoyo». Pero yo ya había tomado la decisión y estaba decidido a mantenerla. Durante los primeros meses del 2022, Guillermo vino varias veces a pedirme pequeños préstamos para gastos urgentes e imprescindibles. Cada vez le decía que no, explicándole que tenía que aprender a manejar sus finanzas sin ayuda externa. Las negativas crearon mucha tensión en la familia. Guillermo se enojó conmigo y empezó a visitarnos menos frecuentemente. Elena estaba molesta porque pensaba que estaba siendo demasiado duro con nuestro hijo. Mis hijas estaban divididas. Algunas entendían mi posición, otras pensaban que estaba exagerando. En marzo del 2023, después de casi un año sin prestarle dinero, recibí una llamada desesperada de Guillermo. Me dijo que tenía una crisis seria en su trabajo, que había perdido varios clientes importantes, que necesitaba 50,000 pesos urgentemente para salvar su situación laboral, que si no conseguía el dinero, inmediatamente iba a perder el empleo. «Papá», me dijo Guillermo por teléfono, «sé que estamos distanciados por los problemas del año pasado, pero esta vez es diferente. No es para gastos personales, es para salvar mi trabajo. Si me echan de la empresa, no voy a poder pagar el alquiler del departamento. Y Martín va a tener que cambiarse de colegio. Es una emergencia real». Algo en el tono de voz de Guillermo me hizo pensar que esta vez realmente estaba desesperado. No era el pedido casual de préstamo temporal que había hecho durante años. Era una súplica genuina de alguien que estaba enfrentando una crisis que podía destruir su estabilidad familiar. Decidí escucharlo personalmente antes de tomar una decisión. Al día siguiente, Guillermo vino a mi casa por la tarde. Llegó en taxi porque había vendido el auto para pagar algunas deudas urgentes. Estaba vestido con el mismo traje que le había visto usar durante meses. Se veía cansado y estresado, tenía ojeras que indicaban que no había dormido bien durante semanas. Se sentó en el mismo sillón del living donde había venido a pedirme dinero tantas veces durante los últimos años, pero esta vez era diferente. No tenía la confianza casual que había mostrado anteriormente. Parecía genuinamente derrotado, como alguien que había llegado al límite de sus recursos y no sabía qué hacer. «Papá», me dijo Guillermo con lágrimas en los ojos, «sé que perdí tu confianza por todos los préstamos que no pude devolver. Sé que pensás que soy un irresponsable, que no sabe manejar dinero. Pero te juro por Martín que esta vez es diferente. Si no consigo estos 50,000 pesos, voy a perder todo lo que construí durante años». Me contó una historia elaborada sobre clientes que no habían pagado facturas importantes, proveedores que exigían pagos inmediatos, un proyecto grande que se había cancelado en el último momento, problemas de flujo de caja que habían creado una crisis perfecta en su situación laboral. Todo sonaba plausible y detallado. «Esta vez te voy a devolver hasta el último peso en 6 meses», me prometió Guillermo. «Ya tengo 3 clientes confirmados que van a firmar contratos en abril. En cuanto cobre esos proyectos, te transfiero los 50,000 pesos más intereses. Papá, te doy mi palabra de honor que no te voy a fallar otra vez». Mientras escuchaba su historia, yo estaba tomando una decisión que había estado considerando durante meses. Había llegado a la conclusión de que la única manera de saber si Guillermo tenía salvación como persona era darle una última oportunidad bajo condiciones que revelarían su verdadero carácter. Si era honesto, cumpliría con el compromiso. Si me estaba mintiendo, quedaría expuesto definitivamente. Durante los días anteriores a esa conversación, yo había contratado discretamente a un investigador privado para que averiguara cuál era realmente la situación laboral de Guillermo. Quería tener información independiente sobre si la crisis que me estaba describiendo era real o si era otra manipulación elaborada para conseguir dinero. Lo que el investigador había descubierto era devastador. Guillermo no tenía ninguna crisis laboral. Su trabajo en la empresa de publicidad era estable, tenía clientes satisfechos, no había perdido ningún proyecto importante.
La historia que me estaba contando era completamente inventada, pero había algo más grave. El investigador había descubierto que Guillermo había estado gastando grandes sumas de dinero en un casino online durante los últimos 2 años. Las transferencias bancarias mostraban que había perdido más de 200,000 pesos jugando apostando a juegos de azar en Internet. Mis préstamos no habían financiado emergencias familiares, habían financiado una adicción al juego que había estado ocultándome durante años. También había evidencia de que Guillermo había estado engañando a Vanessa sobre sus gastos. Ella pensaba que trabajaba horas extras, cuando en realidad estaba en un cyber apostando online. Había creado cuentas bancarias secretas para ocultar las pérdidas del juego. Su vida familiar estaba construida sobre una red de mentiras que se volvía más compleja cada mes. Mientras Guillermo me suplicaba los 50,000 pesos con lágrimas en los ojos, yo sabía exactamente dónde iba a ir ese dinero, directo a pagar deudas de juego que había acumulado con prestamistas privados que empezaban a presionarlo con amenazas. No había ninguna crisis laboral, no había clientes morosos, no había emergencia familiar. Solo había un adicto al juego desesperado por conseguir dinero para su próxima apuesta. En ese momento, sentado en mi living viendo a mi hijo mentirme con tanta convicción que parecía creer su propia historia, tomé la decisión más difícil de mi vida como padre. Le iba a dar los 50,000 pesos, pero también le iba a dar la última oportunidad de demostrarme que tenía salvación como persona. Guillermo, le dije después de escuchar toda su historia, te voy a prestar los 50,000 pesos que necesitas, pero esta vez las condiciones van a ser diferentes. Vas a firmar un pagaré con fecha de vencimiento en 6 meses. Si no me devolves la plata en esa fecha, voy a iniciar acciones legales para cobrarte como a cualquier deudor. Guillermo se veía aliviado, pero también sorprendido por las condiciones legales. Papá, me dijo, ¿por qué necesitamos un pagaré? Somos familia. Nunca tuvimos documentos legales para los préstamos anteriores. Le expliqué que esta vez quería que entendiera que no era un regalo disfrazado, sino un préstamo real que tenía que devolver independientemente de las circunstancias. Además, agregué, hay algo más que tenés que entender. Esta es la última vez que te voy a prestar dinero en mi vida. Si no cumplís con este compromiso, nuestra relación económica termina para siempre. No va a haber más pedidos, no va a haber más emergencias, no va a haber más ayuda financiera de ningún tipo. Guillermo aceptó todas las condiciones sin discutir. Firmó el pagaré, me abrazó con gratitud, me prometió que esta vez iba a ser diferente, que había aprendido la lección, que nunca más me iba a defraudar. Mientras lo veía irse de mi casa con el cheque de 50,000 pesos, yo sabía que probablemente era la última vez que lo vería como mi hijo. Durante los siguientes 6 meses, no recibí ningún pago parcial del préstamo. Guillermo me llamaba ocasionalmente para darme excusas sobre retrasos temporales en los cobros, pero nunca me transfería ni un peso. A medida que se acercaba la fecha de vencimiento del pagaré, sus llamadas se volvieron menos frecuentes hasta que prácticamente desaparecieron. Una semana antes de que venciera el pagaré, decidí hacer algo que nunca había hecho antes. Contraté nuevamente al investigador privado para que averiguara en qué había gastado Guillermo los 50,000 pesos que le había prestado. Necesitaba confirmación de que mis sospechas eran correctas antes de tomar la decisión final sobre nuestra relación. Los resultados de la investigación fueron exactamente lo que había esperado, pero también más dolorosos de lo que había imaginado. Guillermo había gastado los 50,000 pesos íntegramente en apuestas online durante las 2 semanas posteriores al préstamo. No había pagado ninguna deuda laboral, no había resuelto ninguna crisis familiar, no había invertido en ningún proyecto. Todo el dinero había desaparecido en casinos virtuales, pero lo más grave era que había seguido apostando después de perder mis 50,000 pesos. Había pedido nuevos préstamos a prestamistas ilegales, había empeñado joyas de Vanessa sin que ella lo supiera, había falsificado su firma para sacar un préstamo bancario. Su adicción al juego se había vuelto completamente descontrolada. El día que venció el pagaré, Guillermo no se comunicó conmigo. Esperé hasta las 6 de la tarde y después le mandé un mensaje recordándole que tenía que hacer la transferencia antes de las 8 de la noche
para evitar que el documento entrara en morosidad. A las 9 recibí una respuesta. Papá, necesito unos días más. Te explico mañana. Esa noche no pude dormir. Durante 42 años había sido el padre de Guillermo, pero finalmente tenía que aceptar que había fracasado. No había criado a un hombre responsable que pudiera manejar sus propios problemas. Había criado a un adicto manipulador que había aprendido a usar mi amor paternal para financiar su autodestrucción. Al día siguiente fui a ver a un abogado para iniciar las acciones legales que había prometido. Era la decisión más dolorosa que había tomado en mi vida, pero sabía que era la única manera de mantener mi dignidad personal y de enviarle un mensaje claro a Guillermo sobre las consecuencias de sus mentiras. Cuando Guillermo se enteró de que había iniciado acciones legales, vino a mi casa completamente desesperado. «Papá», me gritó, «¿cómo podés demandarte a tu propio hijo? ¿Sabes el daño que me estás haciendo? Vanessa se va a enterar de todo. Martín va a crecer sabiendo que su abuelo demandó a su padre. ¿Es esto lo que querés para la familia?» «Guillermo», le respondí con una calma que me sorprendió a mí mismo. «Durante 10 años te presté dinero creyendo que tenías problemas temporales. Durante 10 años me mentiste sistemáticamente sobre tu situación financiera. Ahora sé que sos adicto al juego, que mentís a tu esposa, que falsificás documentos. Ya no sos el hijo que crié. Sos un extraño que usa mi amor para financiar su destrucción personal». Le expliqué que había decidido demandarlo no por el dinero, sino para establecer límites claros que protegieran lo que quedaba de mi patrimonio y mi dignidad. Que si quería reconstruir nuestra relación, tenía que empezar por ser honesto sobre su adicción y buscar ayuda profesional. Que hasta que no reconociera su problema y demostrara cambios reales, nuestra relación iba a estar suspendida. Elena trató de mediar entre nosotros, pero yo había tomado una decisión irreversible. «Elena», le dije, «durante años vos me presionaste para que le diera dinero a Guillermo porque pensabas que era ayudarlo, pero ahora sabemos la verdad. Estábamos financiando una adicción que casi destruye a nuestra familia. No voy a seguir siendo cómplice de su autodestrucción». El proceso legal tardó 8 meses y terminó con Guillermo reconociendo la deuda y comprometiéndose a pagar en cuotas mensuales durante 5 años. Pero más importante que el dinero era que finalmente había quedado expuesta la verdad sobre su comportamiento. Ya no podía fingir que sus problemas eran mala suerte o circunstancias externas. Durante el proceso judicial, Vanessa se enteró de la adicción al juego de Guillermo y de todas las mentiras que le había contado durante años. Decidió separarse de él y mudarse con Martín a la casa de sus padres. Le dijo que no podía seguir casada con alguien que le mentía sobre temas tan fundamentales como el dinero familiar. Hoy, a los 69 años, puedo decir que la decisión de darle a Guillermo la última oportunidad fue lo mejor que hice como padre. No porque lo salvara de su adicción, sino porque me salvó a mí de seguir siendo cómplice de su destrucción personal. Durante años había confundido amor paternal con permisividad económica. Guillermo está ahora en tratamiento para su adicción al juego y ha empezado a pagar las cuotas mensuales del préstamo. Nos vemos esporádicamente para almorzar, pero nuestra relación es completamente diferente. Ya no soy el padre proveedor que aparece para resolver sus problemas. Soy una persona que exige respeto y honestidad como condición para mantener cualquier tipo de vínculo. La demanda judicial no destruyó nuestra familia como Elena había temido. Al contrario, la liberó de años de tensión y mentiras. Mis hijas entienden ahora que ayudar a Guillermo financieramente no era ayudarlo realmente. Elena ha aceptado gradualmente que tener límites claros con los hijos adultos es una forma de amor, no de crueldad. Martín visita regularmente a mi casa y hemos desarrollado una relación de abuelo-nieto muy hermosa. Le enseño carpintería en el taller que instalé en mi patio. Le cuento historias sobre su padre cuando era chico y todavía tenía potencial de ser una buena persona. Le explico la importancia de la honestidad y la responsabilidad personal. Y vos que me escuchaste hasta acá, quiero que sepas algo importante. Si alguna vez alguien que amas te pide dinero prestado por última vez, considera que tal vez realmente sea la última vez que tenés la oportunidad de establecer límites saludables.
Porque a veces la mayor muestra de amor es decir no a alguien que se está autodestruyendo con tu ayuda. La vida es demasiado corta para gastarla financiando la irresponsabilidad de otros, incluso cuando esos otros son tus propios hijos. Es demasiado valiosa para sacrificar tu tranquilidad económica en altar de una compasión malentendida. Es demasiado tuya para entregarla a personas que confunden tu generosidad con debilidad. Contame si esta historia te sirvió para algo. Contame si te identificaste con alguna parte. Contame desde qué ciudad me estás escuchando. Porque al final, lo que importa no es cuánto sacrifiques por la gente que amas, sino cuánto respeto exijas a cambio de ese sacrificio. Y ese respeto, ese nunca debe ser negociable.